Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando Leguizamón. Eh, un gusto conocerlos de esta manera. Espero que antes del cuatrimestre podamos tener del fin del cuatrimestre, tener algún encuentro presencial. Eh, Se nos están generando muchas dudas al respecto de cómo avanza esto, pero bueno, esperemos poder encontrarnos y conocernos personalmente. La idea del video es darles una guía a lo que estamos encarando en el estudio de la materia, instituciones de derecho privado. Ya hemos empezado a trabajar con la unidad 1. Les he enviado un par de trabajos prácticos que los han entregado. Vieron en principio el primer trabajo, que era de lectura directa del Código Civil y Comercial. Me interesa que tomen la ley como fuente directamente para leerla. El Código Civil y Comercial, dictado hace 5 años, tiene una gran ventaja respecto del Código Civil y del Código Comercial anterior, que es que realmente está escrito para el ciudadano. No tiene un nivel de léxico jurídico ni de la manera de que está escrito que dificulte el entendimiento por parte de cualquier persona, de cualquier ciudadano de nuestro país. Creo que eso es una gran ventaja, más allá de lo que se ha compendiado. Imagínense que antes entre los dos códigos superaban los 6.000 artículos prácticamente, y ahora estamos en 2.500. Más allá de lo compendiado, más allá eh, de la actualización propia de plexos jurídicos que tenían tanto tiempo, más de una centena de años ambos, más allá de las propias actualizaciones, pero había muchas normas todavía de esa época. Más allá de la actualización, el ayornamiento al día de hoy, la creación de nuevas, del nuevos contratos nominados dentro del Código Civil y Comercial. Eh, Realmente el gran cambio, me parece a mí, ha sido la posibilidad de lectura y de entendimiento por el ciudadano común. Sin perjuicio de eso, noté que no es lo mismo que leer de un texto, y que relacionar los conceptos genéricos y en abstracto que aparecen en el texto con la norma a veces se complica un poco, ¿no? Pero lo han sabido contestar bastante bien. Creo que el punto fue el artículo 12, que muchos no entendieron bien la relación del orden público con con las normas de carácter imperativo. La idea de hoy es avanzar en el estudio de las fuentes del derecho. Ustedes empezaron a estudiar la primera fuente del derecho, que es la ley. ¿Mm? Y vieron la ley, leyeron una ley en lo que se denomina en sentido formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Pero también tenemos que tener presente que como fuente del derecho existe la ley en sentido material, que son normas jurídicas abstractas, generales, que se aplican a un universo de personas. La ley se aplica al universo total de ciudadanos que habitan la República Argentina. En cambio, hay normas generales que se aplican a universos más pequeños, pero que son, en el sentido material, leyes y de las cuales emana derechos. ¿Mm? Les doy siempre el mismo ejemplo a los alumnos y creo que es la manera más simple de verlos. Eh, Cuando ustedes quieran saber cómo van a aprobar la materia instituciones de derecho privado, van a tener que verificar en una norma, que es el reglamento de estudios de la universidad, para saber cuáles son los requisitos que tienen que tener cumplidos en cuanto, por ejemplo, a la asistencia, la aprobación de los parciales, es decir, la aprobación de la cursada y después la aprobación del final, para saber que tienen derecho a tener la materia aprobada. Ese derecho, en carácter subjetivo, que ya ustedes lo vieron, la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo, como una prerrogativa, en este caso de una persona humana, este derecho, perdón que haga así, que me están entrando mensajes, surge de una norma, que es un reglamento interno de una universidad nacional. Bastante lejano de lo que es una ley en sentido formal, ¿no? Está dictada por un Consejo Superior de una Universidad Nacional, que dista una enormidad de lo que es el Congreso de la Nación. Sin embargo, es una ley en sentido material, es una norma jurídica, abstracta, genérica, que se aplica a un grupo de personas, en este caso los alumnos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y que establece regímenes, condiciones y derechos subjetivos de cada uno de ustedes respecto de la aprobación de la asignatura.
Tienen que tener presente que, digamos, en cuanto a las leyes en sentido material, no solamente tenemos que estar mirando las de carácter nacional, sino que va a haber leyes provinciales y que también va a haber ordenanzas municipales. Y no solamente tenemos que tener presente las normas que son dictadas por poderes legislativos, como en este caso un Consejo Deliberante, una legislatura provincial o el Congreso de la Nación. También son leyes en sentido material o normas jurídicas en sentido material las que dictan los poderes ejecutivos, como los decretos o como los reglamentos, tanto dictados por el Poder Ejecutivo Nacional como por las provincias como por los municipios. Pasando a la segunda fuente, que es la jurisprudencia, más allá del concepto que es el conjunto de fallos o antecedentes jurisprudenciales, es decir, fallos judiciales de casos análogos que se hayan producido, lo que me interesa que vean es la diferencia entre la cualidad como fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, qué grado de obligatoriedad tiene un fallo anterior de un caso análogo. ¿Qué es un caso análogo? Un caso análogo es una circunstancia de hecho fáctica que tiene las principales características similares a un caso actual. Un caso que ya pasó. No podemos decir parecido, sino análogo. ¿Qué significa que es análogo? Que las condiciones particulares son exactamente iguales que en este caso nuevo, es decir, en cuanto, por ejemplo, a lo que sucedió en los hechos y la normativa que hay que aplicar o la normativa que no existe para aplicar en ese caso. Hay un juez que ha llegado a una definición. Ustedes leyeron en los primeros 12 artículos del Código Civil y Comercial que existe una obligación que le establece el legislador al juez, que es dictar una sentencia respecto de lo que los casos que se le lleven a su tribunal. Y a veces esos casos pueden ser que no exista una norma específica, o existan normas contradictorias, o para el mismo juez existan normas que violan alguna garantía constitucional. El juez puede tomar como un antecedente de un caso análogo anterior, con un fallo anterior, como para fundar su nueva resolución, tanto en el mismo sentido como en un sentido contrario. En ese sentido, lo voy a dejar abierto acá, no lo voy a explicar, quiero que ustedes vean y lo pongan en la plataforma del foro una vez que lean esto, en qué ven la diferencia, en cómo nuestro ordenamiento jurídico trata a la jurisprudencia y cómo el ordenamiento jurídico del common law o del derecho insular, que es el derecho norteamericano y el derecho en Gran Bretaña, cómo ellos toman las consecuencias que le dan en principio y en general a la jurisprudencia. No quiere decir que ellos no tengan, y no quiero anticipar la respuesta, que no tengan leyes codificadas, cada vez las tienen más, pero en su oportunidad todo comenzó de una manera diferente y comenzó como un conjunto de resoluciones judiciales. Después, la tercera fuente del derecho es la doctrina. La doctrina, diríamos que en principio, más allá de la enumeración y colocándola en tercer punto, yo la pondría como la fuente del derecho de menor cuantía, de menor importancia, sin perjuicio de la cual tiene su grado de importancia. ¿Por qué? Porque en realidad son las opiniones jurídicas de determinadas personas humanas, juristas, que se dedican al estudio del derecho y que emiten una opinión personal respecto a una cuestión jurídica en particular. En cuanto a una interpretación de una norma, en cuanto a la aplicación de una norma, en cuanto a la constitucionalidad de una norma, o en cuanto a cómo debería ser la solución que una norma tiene que establecer ante un hecho particular, un hecho fáctico, un hecho que tenga que tener una consecuencia diferente a la que establece la ley en particular. Supongamos que alguien, un penalista, entienda que para hacer un ejemplo, entienda que determinado delito, por una cuestión en particular, según su criterio jurídico, deba tener una pena menor o mayor a la que está establecida. Esas consideraciones jurídicas particulares, opiniones, dictámenes, ese conjunto se denominan doctrina. Y obviamente, cuando el jurisconsulto, cuando la persona que lo emita tenga mayor relevancia desde el punto de vista personal,
del punto de vista académico, del punto de vista doctrinario, sea más importante, más esa opinión va a tener una relevancia mayor. Y la cuarta y la cuarta fuente, que son los usos y costumbres, la costumbre, tiene una relevancia mayor que la doctrina, porque nuestro Código Civil y Comercial lo ha determinado en unos cuantos puntos. En el trabajo que les cargué, que de la descripción de las fuentes del derecho, te pido por favor que verifiquen en qué normas del Código Civil y Comercial hace mención a los usos y costumbres. Y quizás sea fácil, pues si entran en Infoleg o lo buscan por Google, al Código Civil y Comercial, pueden poner en el buscador mismo el control B, costumbre, y lo va a llevar a cada una de las veces que el legislador repite esa palabra. Y van a ver que en muchas oportunidades el legislador hace referencia a la costumbre. Y lo importante respecto de la costumbre son los dos elementos que tienen que estar presentes. El primer elemento que tenemos siempre presente es la costumbre en el sentido lato de la palabra, en el sentido semántico, que es la reiteración de una conducta dentro de un universo de personas. Llámese sociedad en general o una sociedad en particular, un mercado, una plaza, en la cual un grupo de personas repita durante un tiempo determinada conducta y ese grupo de personas considere que tiene una consecuencia esa conducta. Ahora, ¿cuándo se transforma en fuente del derecho? Cuando esa repetición de esa conducta tiene una característica diferente, nueva, o además tenga la característica que es que ese grupo de personas que repite esa conducta la internalicen como obligatoria. Es decir, la internalizan como norma, la internalizan como ley en sentido material. Para ellos, esa conducta reiterada es una norma obligatoria dentro de su plaza. Cuando esto sucede así, la costumbre pasa a ser una fuente del derecho muy importante. Y la norma jurídica, la ley, remite a la costumbre para los casos que no exista una solución en particular establecida en la norma jurídica. Y eso es lo que le pido que investiguen respecto de qué normas hacen referencia a los usos y costumbres. Ustedes van en el texto que hay costumbres contra legem, es decir, que son en contra de la ley. Después vean qué valor tienen esas costumbres, pero nada más que eso. Esas cuatro fuentes del derecho creo que son muy importantes, es con lo que empezamos, más allá del concepto de derecho, repasen y vean el concepto de derecho objetivo en contraposición del derecho subjetivo como una prerrogativa de una persona jurídica o humana, el derecho positivo en contraposición del derecho natural, y después, bueno, más adelante vamos a ir viendo y adelantando las diferencias entre derecho público y derecho privado, derecho civil y derecho comercial. Pero bueno, por acá les dejo este adelanto para que puedan terminar con el trabajo de fuente del derecho y luego empezar con las otras unidades. Bueno, nos vemos en la próxima.